El ronroneo del motor resonaba en el frío aire de Nochebuena mientras Carmen, de 42 años, aferraba con determinación el volante de su viejo Seat. En el asiento trasero, sus trillizos de 6 años, Elena, Lucas y Sofía, entonaban un villancico desafinado. «Mamá, ¿ya llegamos?», preguntó Elena por milésima vez. Carmen forzó una sonrisa. «Casi, cariño. Era una mentira piadosa. Llevaban media hora perdidos por las sinuosas carreteras de la Sierra de Ronda y el coche daba señales de rendirse. La luz del motor parpadeaba en el salpicadero como una advertencia roja de un desastre inminente. «El coche hace un ruido raro», observó Lucas. Antes de que Carmen pudiera responder, el motor tosió y murió. Silencio total. «Maldita sea», murmuró Carmen, olvidando por un instante su regla de no maldecir frente a los niños. Sofía comenzó a gimotear. «¿Estamos perdidos?» «No, mi amor, es solo una aventura de Navidad», improvisó Carmen, sonando más segura de lo que se sentía. Al salir del coche, el frío cortante la golpeó como una bofetada. Fue entonces cuando la vio, una imponente finca, iluminada como un faro en la oscuridad. «Niños, quedaos aquí, mamá va a pedir ayuda», ordenó con una voz que no admitía discusión. Con pasos rápidos, cruzó el ornamentado portón de hierro forjado. Cada paso sobre las losas de piedra le recordaba lo fuera de lugar que estaba en ese mundo de opulencia. Carmen dudó antes de llamar al timbre. El melódico carillón que resonó pareció anunciar su intrusión en aquel santuario de lujo. La puerta se abrió bruscamente. El hombre que apareció era el opuesto de Carmen en todos los sentidos. Donde ella mostraba las duras líneas forjadas por años de trabajo, él irradiaba refinamiento y holgura. Su bata de seda prácticamente gritaba dinero, pero fueron sus ojos los que la capturaron, intensamente azules, brillando con sorpresa y turbación. «¿Puedo ayudarla?». Su voz era profunda, casi hipnótica. Carmen abrió la boca, pero las palabras le fallaron. ¿Cómo podría explicar su situación sin sonar como una intrusa? Un grito atravesó el aire. «¡Mamá!». El rostro del hombre cambió al instante. La máscara de cortesía dio paso a una genuina preocupación. «¿Tiene hijos?», preguntó, mirando más allá de ella. Carmen asintió. «Trillizos. Nuestro coche se ha estropeado y...». «Entren», la interrumpió, abriendo más la puerta. «Soy Guillermo. Parece que han tenido una noche complicada». Cuando Carmen se giró para llamar a los niños, notó cómo los ojos de Guillermo se suavizaban mientras los pequeños se acercaban, vacilantes. «Hola», dijo Sofía tímidamente, escondiéndose detrás de las piernas de Carmen. Guillermo se arrodilló, poniéndose a su altura. «Hola, pequeños. ¿Qué tal un chocolate caliente mientras ayudamos a vuestra mamá?». Los ojos de los trillizos se iluminaron ante la mención del chocolate, olvidando toda vacilación. «Sí, por favor», exclamó Lucas, siendo el primero en entrar. Carmen observó, atónita, cómo sus hijos seguían a Guillermo al interior como si fuera el flautista de Hamelín. La finca era aún más impresionante por dentro: arañas de cristal, alfombras persas, obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que Carmen poseía. «Vaya, eres rico», soltó Elena, haciendo que Carmen se sonrojara. Guillermo se rió, una risa sorprendentemente cálida. «Digamos que soy afortunado. Vengan, la cocina está por aquí». En la moderna cocina, Guillermo preparó el chocolate caliente con una habilidad que sorprendió a Carmen. En minutos, los niños estaban sentados en la encimera, sorbiendo la bebida caliente y luciendo bigotes de chocolate. «Entonces», comenzó Guillermo, volviéndose hacia Carmen, «¿cómo puedo ayudar?». Carmen explicó rápidamente lo del coche averiado y cómo se dirigían a casa después de un largo día de trabajo de limpieza. «¿Limpiadora?», preguntó Guillermo, arqueando una ceja. «Sí», respondió Carmen, levantando la barbilla con desafío. «¿Hay algún problema?». Guillermo sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos. «En absoluto. Admiro a la gente trabajadora». En ese momento, el teléfono de Guillermo sonó. Contestó y su rostro se convirtió en una máscara de preocupación. «Disculpen, tengo que atender esta llamada», dijo, saliendo de la cocina.
Carmen pudo oír fragmentos de la conversación, algo sobre una empresa, problemas, decisiones urgentes. Cuando Guillermo regresó, parecía haber envejecido años, el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Está todo bien?, preguntó Carmen, sorprendida por su propia preocupación. Guillermo forzó una sonrisa. Nada que no pueda esperar a mañana. Ahora, ¿sobre vuestro coche? Antes de que pudiera continuar, un ruido ensordecedor llegó del exterior. Corriendo hacia la ventana, vieron que el temporal de nieve, antes una amenaza lejana, había llegado con toda su fuerza. «No creo que nadie vaya a ninguna parte esta noche», murmuró Guillermo. Carmen sintió que el pánico se instalaba en su pecho, atrapada en la finca de un extraño con sus hijos. Como si leyera sus pensamientos, Guillermo se apresuró a tranquilizarla. «Tengo suficientes habitaciones de invitados. Pueden quedarse hasta que pase la tormenta y resolvamos lo del coche». Carmen dudó. Toda su vida había luchado por ser independiente, por no depender de nadie. Pero al mirar a sus hijos, agotados y ahora calientes y alimentados, supo que no tenía otra opción. «Gracias», dijo finalmente. «Prometo que se lo compensaremos de alguna manera». Guillermo negó con la cabeza. «No es necesario. Considérelo un regalo de Navidad». Mientras Guillermo les mostraba las habitaciones, Carmen no pudo evitar notar cómo la finca, a pesar de toda su grandeza, parecía vacía, solitaria. Al acostar a los niños, Carmen se permitió un momento de vulnerabilidad. «¿Qué estamos haciendo aquí?», murmuró para sí misma. «Mamá», la llamó Sofía adormilada. «Me gusta el señor Guillermo. Parece triste. Triste como tú a veces». Carmen besó la frente de su hija, sorprendida por la percepción de la niña. «Duerme, cariño. Mañana será otro día». Tumbada en la lujosa cama, Carmen reflexionó sobre los acontecimientos de la noche. Un coche averiado, una finca misteriosa, un millonario solitario. Parecía el comienzo de un cuento de hadas moderno, pero la vida real no era un cuento de hadas, y Carmen lo sabía mejor que nadie. Mañana arreglarían el coche y volverían a su realidad. Poco sabía ella que el destino tenía otros planes. La tormenta de fuera era solo el comienzo de un torbellino emocional que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer llegó trayendo consigo un silencio casi sobrenatural. La tormenta había pasado, dejando un mundo blanco e inmaculado. Carmen se despertó desorientada. Las sábanas de seda eran un extraño recordatorio de dónde estaba. «Mamá, mira la nieve». La voz emocionada de Lucas la devolvió a la realidad. Carmen se levantó, encontrando a sus 3 hijos ya pegados a la ventana, con los ojos abiertos de par en par. «¿Podemos jugar fuera?», preguntó Elena, prácticamente saltando de emoción. «Vamos a ver qué dice el señor Guillermo», respondió Carmen, tratando de ganar tiempo. La situación todavía se sentía surrealista. Bajaron las escaleras, guiados por el olor a café recién hecho. Guillermo estaba allí, con aspecto cansado, como si no hubiera dormido. «Buenos días», dijo, forzando una sonrisa. «¿Café?». Carmen asintió agradecida. «Los niños están emocionados con la nieve». Guillermo miró por la ventana, una sombra cruzando sus ojos. «El jardín trasero es seguro para que jueguen. Pero primero, el desayuno». Mientras los niños devoraban tortitas, Carmen observaba a Guillermo. Había una tensión en él, una tristeza que iba más allá del mero cansancio. «¿Has dormido?», preguntó, sorprendida por la preocupación en su propia voz. Guillermo negó con la cabeza. «Trabajo, siempre trabajo. Debe ser difícil dirigir una empresa tan grande». Él la miró, sorprendido. «¿Cómo sabes lo de la empresa?». Carmen se sonrojó. «Oí parte de tu conversación anoche». «Lo siento, no quise entrometerme». Guillermo le restó importancia con un gesto. «Está bien, es complicado, decisiones difíciles». «A veces una perspectiva externa ayuda», ofreció Carmen. «Sé que solo soy una limpiadora, pero...». «¿Solo una limpiadora?», la interrumpió Guillermo suavemente. «Eres una madre soltera criando a trillizos y llevando tu propio negocio de limpieza. Eso requiere más habilidad y coraje que muchos directores ejecutivos que conozco». El cumplido pilló a Carmen por sorpresa. Antes de que pudiera responder, los niños intervinieron.
¿Podemos ir a jugar ya?, suplicó Sofía. Guillermo sonrió, la primera sonrisa genuina que Carmen había visto. Claro, os mostraré el camino. Mientras los niños se abrigaban, Carmen notó que Guillermo sacaba algo de un cajón. Eran unos guantes de niño. Eran de mi hijastra, explicó, notando la mirada de Carmen. Le encantaba la nieve. Había tanto dolor en esa simple frase que Carmen sintió que se le encogía el corazón. Fuera, las risas de los niños resonaban, rompiendo el silencio de la mañana. Carmen observaba, dividida entre la alegría de verlos felices y su ansiedad por la situación. «Parecen felices», comentó Guillermo, uniéndose a ella. Carmen asintió. «Gracias por esto, por todo. Es bueno ver vida en esta casa de nuevo», murmuró él, casi para sí mismo. De vuelta adentro, Carmen decidió ser útil. «¿Puedo limpiar algo como forma de agradecimiento?». Guillermo pareció incómodo. «No tienes que hacerlo, no eres mi empleada». «Lo sé, pero me sentiría mejor haciendo algo a cambio de tu hospitalidad». Tras un momento de vacilación, Guillermo asintió. «Si insistes, puedes organizar la biblioteca. Es la única parte de la casa que uso regularmente, además del despacho». En la biblioteca, Carmen se sintió aún más fuera de lugar. Estanterías del suelo al techo, libros más antiguos que la propia finca. Empezó a trabajar, tratando de no pensar demasiado en el valor de lo que estaba manejando. Entonces vio la foto, enmarcada en plata sobre el escritorio. Una mujer joven, sonriendo, radiante a la cámara. Carmen se quedó helada. Era como mirarse en un espejo, pero no exactamente. La mujer de la foto era más joven, más pulida, pero el parecido era innegable. ¿Has encontrado algo interesante?, la voz de Guillermo la sobresaltó. Estaba en el umbral, observándola con una expresión indescifrable. «Lo siento, yo...». «¿Quién es ella?», preguntó Carmen, incapaz de contener su curiosidad. Guillermo se acercó, tomando suavemente el marco. Sus dedos rozaron ligeramente la imagen. «Isabel, mi difunta esposa». La conmoción debió de brillar en el rostro de Carmen, porque Guillermo frunció el ceño. «¿Estás bien?». Carmen negó con la cabeza, tratando de recuperar la compostura. «Es solo que se parece tanto a mí». Guillermo miró de la foto a Carmen. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Dios mío, tienes razón. ¿Cómo no me di cuenta antes?». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. «¿Cómo?», comenzó Carmen, insegura de si tenía derecho a preguntar. «Cáncer», respondió Guillermo con voz baja. «Hace 3 años». «Lo siento mucho», dijo Carmen, sintiendo la insuficiencia de las palabras. Guillermo asintió, perdido en sus pensamientos. «Ella siempre quiso tener hijos, ¿sabes? Pero nunca pudimos». Los gritos alegres de los niños desde fuera rompieron el momento. Guillermo parpadeó, como si despertara de un trance. «Debería ver cómo están», dijo apresuradamente, saliendo de la habitación. Carmen se quedó allí, mirando la foto. 1000 preguntas daban vueltas en su mente. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué se parecían tanto? ¿Podría ser solo una coincidencia? Mirando por la ventana, vio a Guillermo con sus hijos. Le estaba enseñando a Lucas a hacer un muñeco de nieve, riéndose de algo que decía Elena. Por un momento parecía años más joven, libre del peso que cargaba. Carmen sintió una punzada en el pecho. Gratitud, sí, pero también algo más, algo que no estaba lista para nombrar. Volvió a su trabajo, intentando alejar los pensamientos confusos. Pero la foto de Isabel parecía observarla, un recordatorio silencioso de que había más en esta historia de lo que parecía. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Un nuevo comienzo, quizás, o el desentierro de secretos largamente sepultados. Carmen no sabía qué le deparaba el futuro, pero presentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y todo había comenzado con un coche averiado y una fotografía en una extraña finca en Nochebuena. El sonido de las risas infantiles resonaba por los pasillos de la finca, rompiendo años de silencio. Elena, Lucas y Sofía corrían de habitación en habitación, con los ojos brillantes de emoción ante cada nuevo descubrimiento.
«Mamá, mira esto», llamó Lucas, señalando un enorme globo terráqueo en el despacho. Carmen sonrió, viendo a sus hijos explorar lo que para ellos parecía un castillo encantado. Su sonrisa, sin embargo, ocultaba una creciente preocupación. ¿Cuánto tiempo podrían quedarse? ¿Cómo le pagaría a Guillermo su amabilidad? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo y un grito de sorpresa. Carmen corrió al salón, con el corazón palpitante. Sofía estaba de pie, congelada, horrorizada, frente a un jarrón roto. Fragmentos de fina porcelana estaban esparcidos por el suelo de mármol. «Lo siento, mamá, no quería», sollozó Sofía. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, apareció Guillermo. Su mirada recorrió el jarrón roto, luego las lágrimas de Sofía, y sorprendentemente sonrió. «No pasa nada, pequeña», dijo, agachándose junto a Sofía. «¿Sabes una cosa? En realidad, nunca me gustó ese jarrón». Sofía lo miró, todavía con lágrimas en los ojos, pero ahora con una sonrisa vacilante. «¿De verdad?» Guillermo asintió solemnemente. «Absolutamente. De hecho, me has hecho un favor». Carmen observó, atónita, cómo Guillermo consolaba a Sofía y comenzaba a limpiar los trozos. Su amabilidad hacia los niños la desarmó. Más tarde, con los niños finalmente cansados y dormitando en el sofá, Carmen se permitió un momento de reflexión. Sentada en la cocina con una taza de té, recordó los primeros días con los trillizos. El llanto incesante de 3 bebés llenaba el diminuto apartamento. Carmen, agotada y con ojeras, intentaba calmar a Elena mientras Lucas y Sofía lloraban en sus cunas. «Shh, está bien», murmuraba, más para sí misma que para el bebé en sus brazos. Las facturas se amontonaban en la mesa de la cocina, el alquiler atrasado, los pañales que comprar, y aún no tenía idea de cuándo podría volver a trabajar. «Estaréis bien», prometió a los bebés, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Mamá encontrará una solución». De vuelta en el presente, Carmen parpadeó para alejar las lágrimas. Esos primeros meses habían sido un infierno, pero había sobrevivido. Habían sobrevivido. ¿Un céntimo por tus pensamientos? La voz de Guillermo la devolvió a la realidad. Carmen sonrió débilmente. Solo recordaba. Guillermo se sentó frente a ella, con su propia taza de té en la mano. Debió de ser duro al principio. «No tienes ni idea», respondió Carmen. Luego dudó. «O quizás sí. Siento lo de tu pérdida». Guillermo asintió, con la mirada distante. «¿Isabel? Habría sido una madre maravillosa». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Carmen se encontró deseando consolar a este hombre que apenas conocía, pero no sabía cómo. «Tus hijos son increíbles», dijo Guillermo finalmente. «Has hecho un trabajo maravilloso con ellos». Carmen se sonrojó ante el cumplido. «Gracias. Son mi vida». Guillermo observó a los trillizos durmiendo en el sofá, una sonrisa melancólica en su rostro. «Han devuelto tanta vida a esta casa en solo un día. No recuerdo la última vez que oí risas aquí». Carmen siguió su mirada, sintiendo una oleada de orgullo y amor por sus hijos. Pero también había algo más, una punzada de culpa por traer esta alegría a la vida de Guillermo, sabiendo que era solo temporal. Guillermo comenzó, vacilante, sobre el jarrón. Él levantó la mano interrumpiéndola. «Ni lo pienses. Sinceramente, fue refrescante ver a alguien tratar esta casa como un hogar, no como un museo». Sus palabras la sorprendieron. Carmen siempre había visto la riqueza como algo distante e inalcanzable, pero aquí estaba Guillermo, un hombre claramente rico, anhelando el desorden y el caos que ella consideraba su vida normal. «¿Puedo preguntar algo personal?», se encontró diciendo antes de poder detenerse. Guillermo enarcó una ceja, pero asintió. «La foto de Isabel, o de mí, ¿por qué nos parecemos tanto?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Guillermo permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en su taza de té. «Sinceramente, no lo sé», respondió finalmente. «Isabel fue adoptada de bebé. Siempre quiso encontrar a su familia biológica, pero…». No necesitó terminar la frase.
El cáncer se la llevó antes de que pudiera. Carmen sintió un escalofrío. ¿Adoptada? ¿El parecido? ¿Podría ser? Yo tampoco conocí a mis padres biológicos, admitió Carmen. Crecí en hogares de acogida. Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par ante la revelación. El aire entre ellos pareció cargarse, lleno de posibilidades no dichas. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, el sonido de unos pequeños pasos los interrumpió. Lucas apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, tengo hambre», murmuró. La tensión se rompió. Carmen se levantó, agradecida por la distracción. «Vamos a prepararte algo de comer, cariño». Mientras ella y Guillermo se movían por la cocina, preparando sándwiches para los niños, Carmen no podía dejar de pensar en su conversación. Había tantas preguntas, tantas posibilidades. Viendo a Guillermo interactuar con sus hijos, enseñando a Elena a hacer el sándwich perfecto y haciendo reír a Sofía con una broma tonta, Carmen sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esta finca, que al principio le pareció tan fría e impersonal, comenzaba a sentirse como un hogar. El pensamiento la asustó. Tendrían que irse pronto, volver a su vida real, lejos de este cuento de hadas temporal. Pero al ver la sonrisa genuina en el rostro de Guillermo, la alegría en sus ojos, mientras jugaba con los niños, Carmen no pudo evitar preguntarse, ¿y si había más en esta historia? ¿Y si este encuentro casual era solo el comienzo de algo más grande? Con la foto de Isabel todavía vívida en su mente y las palabras de Guillermo resonando en sus oídos, Carmen supo que solo estaban arañando la superficie de un misterio mucho mayor, un misterio que quizás podría cambiar sus vidas para siempre. Apenas había amanecido cuando Carmen se deslizó silenciosamente fuera de la finca, decidida a echar un vistazo al coche. El frío penetrante la hizo temblar, pero siguió adelante, ajustándose el abrigo prestado. Al llegar al viejo Seat, Carmen levantó el capó con un movimiento practicado. Sus ojos examinaron el motor con familiaridad. Años de necesidad la habían convertido en una mecánica aficionada. «Vamos, viejo amigo», murmuró al coche. «¿Qué te pasa?». Sus manos callosas se movían con confianza entre las piezas del motor. Estaba tan concentrada que no notó que Guillermo se acercaba hasta que él habló. Impresionante. Su voz la sobresaltó. No sabía que, además de limpiar, también eras mecánica. Carmen se giró, ofreciendo una sonrisa tímida. Cuando eres madre soltera, aprendes un poco de todo. Guillermo se acercó, mirando con curiosidad el motor. ¿Alguna idea de cuál es el problema? Parece el alternador, dijo Carmen, señalando la pieza. Pero no estoy segura sin las herramientas adecuadas. Guillermo asintió, genuinamente interesado. ¿Puedo ayudar en algo? Carmen dudó. La oferta era tentadora, pero su independencia luchaba contra aceptar más ayuda. «Quizás. ¿Tienes algunas herramientas que pueda usar?», preguntó finalmente. «Claro», respondió Guillermo al instante. «En el garaje. Ven, te enseñaré». Mientras caminaban hacia el garaje, Carmen no pudo evitar notar cómo Guillermo parecía más relajado al aire libre, lejos de la opresiva grandeza de la finca. El garaje era el sueño de cualquier mecánico aficionado. Herramientas meticulosamente organizadas cubrían las paredes y, en el centro, cubierto por una lona, estaba lo que Carmen supuso que era un coche de lujo. «Vaya», exhaló, con los ojos brillantes ante la vista de tantas herramientas. Guillermo sonrió, claramente complacido por su reacción. «Siéntete libre de usar lo que necesites. A mí también me gustaba trabajar en los coches, pero... bueno, ha pasado un tiempo». Carmen cogió algunas herramientas y regresó a su coche, con Guillermo siguiéndola en silencio. Mientras trabajaba, él la observaba, haciendo preguntas ocasionales u ofreciendo sugerencias. «Realmente sabes lo que haces», comentó después de un rato. Carmen se encogió de hombros, sin apartar la vista del motor. «La necesidad es la madre de la invención, como dicen». «¿Y el padre de los niños?», preguntó Guillermo en voz baja. «¿No ayuda?». Carmen se congeló por un momento, luego continuó trabajando, su voz tensa. «No hay padre.
Al menos no uno que importe. Guillermo pareció entender que había tocado un tema delicado y cambió de tema. «Sabes, estoy impresionado por tu determinación. Mucha gente se habría rendido y llamado a una grúa». «No puedo permitirme rendirme», respondió Carmen simplemente. Tras un momento de vacilación, añadió: «Además, este coche es más que un simple medio de transporte, es parte de la familia». Guillermo terminó con una sonrisa comprensiva en su rostro. Carmen asintió, sorprendida de que lo entendiera. Animada por su empatía, expresó la pregunta que la había atormentado desde la noche anterior. «Guillermo, sobre la foto en la biblioteca, ¿tu esposa?» La sonrisa de Guillermo desapareció, reemplazada por una expresión cautelosa. «¿Isabel? ¿Sí?» «Isabel», continuó Carmen, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mencionaste que era adoptada. ¿Alguna vez encontrasteis algo sobre su familia biológica?» Guillermo guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz contenía emoción. Isabel siempre quiso saber más sobre sus raíces. Contratamos detectives, hicimos pruebas de ADN, pero las pistas siempre llevaban a callejones sin salida. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y nunca encontrasteis nada? Guillermo dudó, como si debatiera cuánto revelar. Hubo rumores, sobre una hermana quizás, pero nada concreto. El sonido del metal contra el metal resonó cuando Carmen dejó caer la llave que sostenía. ¿Una hermana? Guillermo la miró intensamente, como si tratara de resolver un rompecabezas. Carmen, ¿crees que podría haber una conexión entre tú e Isabel? Carmen tragó saliva, con la mente dando vueltas con las posibilidades. Yo no lo sé. Es mucha coincidencia, ¿no crees? Nuestro parecido, ambas adoptadas. A veces, las coincidencias son el universo tratando de decirnos algo, murmuró Guillermo, más para sí mismo que para Carmen. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y posibilidades no exploradas. Fue roto por el sonido de unos pequeños pies que se acercaban rápidamente. «¡Mamá! ¡Señor Guillermo!» La voz emocionada de Sofía cortó el aire. «¡El desayuno está listo!» Carmen y Guillermo intercambiaron una mirada de entendimiento silencioso. Esta conversación no había terminado, pero tendría que esperar. «Ya vamos, cariño», respondió Carmen, cerrando el capó. Volviéndose hacia Guillermo, susurró: «Gracias por tu ayuda y por tu honestidad». Guillermo asintió, su mirada aún intensa. «Carmen, si quisieras, podríamos investigar más a fondo, juntos». La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de promesas y riesgos. Carmen sabía que aceptarla podría abrir una caja de Pandora de emociones y revelaciones. Pero la posibilidad de descubrir la verdad sobre sus orígenes, de quizás tener una conexión con la mujer de la foto. «Pensemos en ello después del desayuno», respondió finalmente, ofreciendo una pequeña sonrisa. Mientras caminaban de regreso a la finca, uno al lado del otro, Carmen no pudo evitar la sensación de que estaban al borde de algo grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. El misterio de la foto, los orígenes de Isabel, su propia historia. Todo parecía estar entrelazándose de una manera que nunca podría haber imaginado cuando su coche se averió en Nochebuena. Y al entrar en la cocina, viendo la sonrisa de sus hijos y a Guillermo preparando tortitas como si fuera lo más natural del mundo, se preguntó si quizás esto no era solo el final de un viaje, sino el comienzo de uno mucho más grande. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras Carmen y Guillermo se sentaban después del desayuno. Los niños jugaban en la habitación contigua, sus risas ocasionales rompiendo el cómodo silencio entre los adultos. Guillermo parecía perdido en sus pensamientos, removiendo distraídamente su taza. Carmen lo observó, notando las arrugas de preocupación en su frente. «Algo te preocupa», dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una afirmación. Guillermo la miró, sorprendido por su percepción. Dudó un momento antes de hablar. «Es complicado», comenzó. «Mi empresa se enfrenta a un dilema ético.
Carmen se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué tipo de dilema? Guillermo suspiró profundamente. Hemos descubierto que uno de nuestros proveedores está utilizando prácticas laborales cuestionables. No es exactamente ilegal, pero está en el límite de la ética. ¿Y estás pensando en cortar lazos con ellos? Ese es el problema, respondió Guillermo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Si los cortamos, cientos de personas pierden su trabajo. Pero si continuamos, estamos esencialmente condonando prácticas que van en contra de todo en lo que creo. Carmen permaneció en silencio por un momento, asimilando la información. Cuando habló, su voz era tranquila y reflexiva. «Sabes, como limpiadora, he trabajado en lugares que trataban a sus empleados como desechables», comenzó. «También he visto el impacto que la pérdida de un trabajo puede tener en una familia». Guillermo la miró, intrigado por su perspectiva. «Quizás», continuó Carmen, «el problema no es si cortar o mantener, sino cómo puedes usar tu influencia para mejorar la situación». «¿Cómo?», preguntó Guillermo, inclinándose hacia adelante, genuinamente interesado. «¿Y si en lugar de simplemente cortar lazos, usas tu posición para exigir cambios?», sugirió Carmen. «Establecer estándares éticos como condición para continuar la asociación. De esa manera, no solo mantienes los empleos, sino que también mejoras las condiciones laborales». Guillermo la miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y admiración en su rostro. «Eso es brillante, en realidad. No sé por qué no lo había pensado antes». Carmen se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en los labios. «A veces se necesita una perspectiva externa, alguien que ha estado al otro lado de la ecuación». «Me sorprendes a cada paso, Carmen», dijo Guillermo en voz baja. «Gracias». El momento fue interrumpido por un grito emocionado desde la otra habitación. «¡Mamá! ¡Señor Guillermo! ¡Miren lo que encontramos!». Carmen y Guillermo se levantaron rápidamente, siguiendo las voces de los niños. Encontraron a los trillizos acurrucados alrededor de una vieja caja, aparentemente recuperada de algún rincón olvidado de la finca. «¿Qué tenéis ahí?», preguntó Carmen, arrodillándose a su lado. Elena levantó un viejo álbum de fotos, con los ojos brillantes de emoción. «¿Fotos antiguas? Mira, señor Guillermo, ¿eres tú?». Guillermo se acercó, su rostro palideciendo ligeramente al ver el álbum. «¿Dónde lo encontrasteis?». «Se cayó detrás del sofá cuando jugábamos al escondite», explicó Lucas. Carmen observó a Guillermo con atención mientras tomaba el álbum de las manos de Elena. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría las páginas. «¿Son fotos tuyas y de la señora Isabel?», preguntó Carmen con delicadeza. Guillermo asintió, su voz embargada por la emoción. «Y de nuestra familia, amigos. Toda una vida de recuerdos». Los niños, sintiendo la atmósfera emocional, se callaron, observando con curiosidad cómo Guillermo pasaba las páginas. Carmen estaba a punto de sugerir que dejaran a Guillermo a solas con sus recuerdos cuando el timbre sonó, estridente e insistente. «Yo abro», dijo, levantándose rápidamente. Al abrir la puerta, Carmen encontró a un hombre de traje, con expresión seria y profesional. «Buenas tardes», dijo con voz cortante. «Soy el doctor Fernández, el abogado del señor Guillermo. Necesito hablar con él urgentemente». Carmen dudó un momento antes de responder. «Claro, por favor, entre, le llamaré». Al volver al salón, Carmen encontró a Guillermo todavía absorto en el álbum de fotos, con los niños en silencio a su lado. «Guillermo», llamó suavemente, «tu abogado está aquí. Dice que es urgente». Guillermo levantó la cabeza, pareciendo salir de un trance. «¿El doctor Fernández? ¿Ahora?». Se puso de pie, colocando cuidadosamente el álbum de nuevo en su caja. «Niños, ¿por qué no vais a jugar un poco fuera?». Los trillizos, sintiendo la tensión, obedecieron sin protestar. Carmen los siguió hasta la puerta trasera, asegurándose de que estuvieran bien antes de regresar. En el salón, Guillermo y el doctor Fernández estaban enfrascados en una acalorada conversación, sus voces bajas pero intensas. «No puede esperar, señor Guillermo», oyó Carmen decir al abogado. «Los documentos deben firmarse hoy». Guillermo parecía agitado.
pero no he tomado una decisión final. Necesito más tiempo para considerar todas las implicaciones. El doctor Fernández suspiró, claramente frustrado. Entiendo su vacilación, pero la Junta nos está presionando. Si no actuamos ahora, podríamos perder el control de la situación. Carmen se movió incómoda, sintiendo que se entrometía en algo privado. Estaba a punto de irse cuando Guillermo la llamó por su nombre. «Carmen», dijo, su voz llena de una emoción que no pudo descifrar. «¿Te importaría quedarte? Tu perspectiva podría ser valiosa». Sorprendida, Carmen asintió, acercándose con vacilación. El doctor Fernández la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Guillermo», dijo Carmen suavemente, «¿qué está pasando?» Guillermo intercambió una mirada con su abogado antes de responder. «¿Recuerdas el dilema ético que te mencioné? Bueno, las cosas se han complicado. La Junta quiere una decisión inmediata, y estos documentos», señaló la carpeta que sostenía el doctor Fernández, «representan una elección que no estoy seguro de estar preparado para hacer». Carmen miró entre los dos hombres, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ellos. «¿Cuál es la elección? Cortar todos los lazos con el proveedor de inmediato, causando potencialmente una crisis económica local, o mantener el statu quo y arriesgarnos a un escándalo ético que podría destruir la reputación de la empresa», explicó el doctor Fernández clínicamente. Carmen pensó por un momento, recordando su conversación anterior con Guillermo. ¿Y la tercera opción? ¿Usar la influencia de la empresa para impulsar cambios? El doctor Fernández pareció sorprendido. ¿Tercera opción? Guillermo sonrió levemente, a pesar de la tensión. Una idea que se le ocurrió a Carmen. Una que creo que merece una seria consideración. El abogado frunció el ceño. Eso complicaría las cosas legalmente. Tendríamos que redactar nuevos contratos, establecer mecanismos de seguimiento. «Pero sería lo correcto», interrumpió Guillermo con firmeza. Carmen observó su interacción, sintiendo la gravedad de la decisión. Era extraño estar involucrada en algo tan alejado de su experiencia cotidiana, pero su perspectiva única parecía ser valiosa. «Si me permitís sugerir», dijo con cuidado, «¿por qué no posponer la decisión un día? Usar ese tiempo para explorar a fondo esta tercera opción. Si no es factible, al menos sabréis que considerasteis todas las alternativas». Guillermo y el doctor Fernández intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Guillermo asintió. «Estoy de acuerdo con Carmen. Doctor Fernández, por favor, redacte una versión preliminar de esta tercera opción. Mañana tomaremos una decisión final». El abogado no pareció del todo satisfecho, pero asintió. «Como desee, señor Guillermo. Volveré mañana con los nuevos documentos». Mientras el doctor Fernández se iba, Guillermo se volvió hacia Carmen con la gratitud evidente en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente. Carmen sonrió, sintiendo una oleada de orgullo por haber contribuido de alguna manera. «Me alegro de haber podido ayudar». Mirando por la ventana, donde los trillizos jugaban felices en el jardín, Carmen no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. De una simple limpiadora con un coche averiado a una consejera improvisada sobre ética corporativa. Y mientras observaba a Guillermo, perdido en sus pensamientos a su lado, Carmen intuyó que esto era solo la punta del iceberg. Había mucho más por venir, más secretos por descubrir, más desafíos que afrontar. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió preparada para enfrentar lo que el destino le deparara. Con Guillermo a su lado y sus hijos como su motor, Carmen supo que podría superar cualquier obstáculo. La trama se estaba complicando, pero quizás eso era exactamente lo que todos necesitaban para encontrar finalmente las respuestas que buscaban. La noche cayó sobre la finca, trayendo consigo un denso silencio. Los trillizos, agotados tras un día de juegos, dormían profundamente en una de las habitaciones de invitados. Carmen, incapaz de dormir, deambulaba por los pasillos, sus pensamientos un torbellino de preguntas sin respuesta. Sus pasos la llevaron de vuelta a la biblioteca, donde todo había comenzado con aquella enigmática foto.
La luz de la luna entraba a raudales por los altos ventanales, proyectando sombras fantasmales sobre las estanterías. Carmen se acercó al escritorio donde había visto por primera vez la foto de Isabel. Dudó, sintiéndose como una intrusa, pero la curiosidad pudo más. Con cuidado, abrió el cajón superior. Lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Más fotos, docenas de ellas, todas de Isabel. Isabel sonriendo en una playa, en su día de graduación, en el día de su boda con Guillermo. Y documentos, montones de ellos. ¿No puedes dormir? La voz de Guillermo la sobresaltó. Estaba en la puerta de la biblioteca, con una taza de té en la mano, con aspecto cansado pero amable. «Lo siento», balbuceó Carmen, cerrando el cajón. «No debería estar husmeando». Guillermo negó con la cabeza, acercándose. «Está bien. En realidad, quizás es hora de que comparta algunas cosas contigo». Se sentó en un sillón cercano, invitando a Carmen a hacer lo mismo. Por un momento, se sentaron en silencio, el tic-tac del viejo reloj resonando en la habitación. Isabel era adoptada, comenzó Guillermo en voz baja. Lo descubrió a los 18, cuando necesitó sus documentos para la universidad. Fue un shock. Carmen escuchaba atentamente, sintiendo el dolor en las palabras de Guillermo. A partir de entonces, se obsesionó con encontrar a su familia biológica. Era como si le faltara una parte de sí misma, ¿sabes? Guillermo continuó, con los ojos fijos en un punto lejano. Contratamos detectives, hicimos pruebas de ADN, buscamos en viejos archivos, pero siempre llegábamos a callejones sin salida. Debió de ser frustrante, comentó Carmen en voz baja. Guillermo asintió. Lo fue, pero Isabel nunca se rindió. Incluso cuando enfermó, siguió buscando. Se levantó bruscamente, yendo hacia el escritorio. Abriendo el mismo cajón que Carmen había registrado, sacó una carpeta gruesa. «Estos son todos los documentos que reunimos a lo largo de los años», explicó, entregándole la carpeta a Carmen. Registros de adopción, resultados de pruebas de ADN, informes de detectives privados. Carmen abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una copia del certificado de nacimiento de Isabel. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la fecha y el lugar de nacimiento. Ese es el mismo pueblo donde nací yo», susurró, conmocionada. Guillermo la miró intensamente. «Lo sé, cuando mencionaste que tú también eras adoptada. Bueno, empecé a preguntarme si podría haber una conexión». Carmen continuó hojeando los documentos, su corazón latiendo más rápido con cada nueva pista. Había tantas coincidencias, tantos puntos en los que su historia y la de Isabel convergían. «Guillermo», dijo finalmente, con la voz temblorosa, ¿crees que Isabel y yo podríamos ser hermanas?» terminó Guillermo suavemente. «Sinceramente, Carmen, cuanto más lo pienso, más probable me parece». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones aún por expresar. Carmen sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Se había preguntado sobre sus orígenes toda su vida, y ahora, de repente, las respuestas parecían estar al alcance de la mano. «Hay una cosa más», dijo Guillermo, vacilante. «El doctor Fernández, mi abogado, no solo vino aquí para hablar del dilema de la empresa». Carmen lo miró, curiosa. «También trajo noticias sobre la investigación de los orígenes de Isabel», continuó Guillermo. «Al parecer, encontraron una pista prometedora. Un antiguo empleado del orfanato donde Isabel fue adoptada está dispuesto a hablar». «¿Qué?», exclamó Carmen, poniéndose de pie de un salto. «Eso es increíble. ¿Cuándo podemos hablar con él?» Guillermo sonrió con tristeza. «No es tan simple. El hombre está muy enfermo, en una residencia de ancianos. Solo aceptó hablar si podía ver a Isabel en persona». El corazón de Carmen se hundió. «¿Pero Isabel?» «Sí», asintió Guillermo. «Ella no está aquí para hacerlo». El silencio volvió a caer sobre ellos, más pesado esta vez. Carmen volvió a sentarse lentamente, con la mente acelerada con todos estos nuevos detalles. «¿Y si?» comenzó, vacilante. «¿Y si voy yo en su lugar?»
Guillermo pareció sorprendido. ¿Harías eso? Carmen asintió lentamente. Si hay una oportunidad de descubrir la verdad, no solo sobre Isabel, sino también sobre mí misma, tengo que intentarlo. Guillermo se acercó, tomando las manos de Carmen entre las suyas. Carmen, no tienes idea de lo que esto significa para mí, para Isabel. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo desearía haber tenido la oportunidad de conocerla, de tener una hermana. Guillermo la atrajo hacia un abrazo, sorprendiéndolos a ambos. Quizás no es demasiado tarde para conocerla, en cierto modo, a través de los recuerdos, a través de las historias. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Carmen respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó con determinación en la voz. Guillermo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Mañana llamaré al doctor Fernández. Organizaremos una visita a la residencia lo antes posible. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Estaba a punto de embarcarse en un viaje para descubrir sus orígenes, algo con lo que había soñado desde la infancia. Guillermo, dijo en voz baja, gracias por compartir esto conmigo, por darme esta oportunidad. Él apretó su mano suavemente. No, Carmen, gracias a ti. Has devuelto la esperanza a esta casa. Y quién sabe, quizás estemos a punto de cumplir el último deseo de Isabel. Al salir de la biblioteca, Carmen no pudo evitar volver a mirar la foto de Isabel sobre el escritorio. El rostro sonriente, tan parecido al suyo, pareció devolverle la mirada con una promesa silenciosa. Descubriré la verdad, prometió en un susurro. ¿Por las dos? En la cama, más tarde, Carmen permaneció despierta durante horas, su mente repasando todo lo que había descubierto. Las coincidencias, las similitudes, la búsqueda incesante de Isabel de su familia. Todo parecía encajar como las piezas de un complejo rompecabezas. Mañana sería el comienzo de un nuevo viaje, un viaje para desenterrar no solo el pasado de Isabel, sino también el suyo propio. Y mientras el sueño finalmente la reclamaba, Carmen sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el camino correcto para encontrar las respuestas que siempre había buscado. El destino había llevado su coche averiado a esta finca en Nochebuena por una razón. Ahora, con Guillermo a su lado y el recuerdo de Isabel guiando el camino, estaba lista para enfrentar cualquier verdad que el futuro pudiera revelar, por dolorosa que fuera. El aullido del viento era ensordecedor, sacudiendo las ventanas de la finca con una furia implacable. El temporal de nieve que se avecinaba había llegado con una intensidad que pilló a todos por sorpresa. Carmen observaba con ansiedad cómo el mundo exterior desaparecía bajo un manto blanco. «Parece que estamos atrapados aquí por ahora», comentó Guillermo, uniéndose a ella junto a la ventana. Su rostro estaba tenso, dividido entre la preocupación por la tormenta y los pensamientos sobre la decisión de su empresa. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la tormenta les daba más tiempo para explorar la posible conexión entre ella e Isabel. Por otro, la mantenía alejada de su vida normal y sus responsabilidades. ¿Están bien los niños?, preguntó Guillermo, rompiendo el silencio. Sí, están jugando arriba. Parecen pensar que esto es una gran aventura, respondió Carmen con una pequeña sonrisa. Guillermo le devolvió la sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Carmen, necesito tomar una decisión sobre la empresa. Hoy, no puedo posponerlo más. Carmen se volvió hacia él, notando las arrugas de preocupación en su rostro. ¿Qué estás pensando hacer? Guillermo suspiró pesadamente. Me inclino por tu sugerencia, usar nuestra influencia para impulsar cambios en lugar de simplemente cortar lazos. Pero es arriesgado. Si no funciona, podríamos perderlo todo. A veces, hacer lo correcto es arriesgado, dijo Carmen en voz baja. Pero al final, podrás mirarte en el espejo sabiendo que lo intentaste. Guillermo la miró con una mezcla de gratitud y admiración. ¿Cómo te volviste tan sabia, Carmen? Ella se encogió de hombros, con una sonrisa triste en los labios.
La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones difíciles. En ese momento, el sonido de unos pasos apresurados rompió la tensión. Los trillizos irrumpieron en la habitación, emocionados. «¡Mamá! ¡Señor Guillermo! ¡Miren lo que encontramos!», exclamó Lucas, sosteniendo un viejo álbum de fotos. Carmen y Guillermo intercambiaron miradas de sorpresa antes de acercarse a los niños. Elena abrió el álbum, revelando fotos antiguas y documentos amarillentos. «¿Dónde encontrasteis esto?», preguntó Guillermo, con la voz temblorosa. «En el armario de arriba», respondió Sofía inocentemente. Estaba escondido detrás de unas cajas. Carmen se inclinó para mirar las fotos, su corazón latiendo con fuerza al reconocer a Isabel en muchas de ellas. Pero había otras fotos, más antiguas, de personas que no reconocía. «Guillermo, ¿quiénes son estas personas?», preguntó, señalando una foto en particular de dos mujeres jóvenes. Guillermo tomó el álbum. Sus ojos se abrieron de par en par con reconocimiento. Esa es la madre adoptiva de Isabel. Y la otra mujer, no estoy seguro, pero Isabel siempre pensó que podría ser su madre biológica. Carmen sintió que se le paraba el corazón por un momento. La mujer de la foto, supuestamente la madre biológica de Isabel, guardaba un parecido sorprendente con ella misma. «Guillermo», susurró, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «Esta mujer se parece a mí». Guillermo miró de la foto a Carmen y de vuelta. «Dios mío», murmuró, «¿cómo no lo hemos visto antes?». Los niños, sintiendo la tensión, se callaron, observando a los adultos con curiosidad. «Mamá», preguntó Elena con vacilación, «¿conoces a esta gente?». Carmen se arrodilló junto a sus hijos, tratando de mantener la compostura. «No, cariño, pero podrían ser parte de nuestra familia que nunca conocimos». «¿Tenemos más familia?», preguntó Lucas con los ojos brillantes de emoción. «Quizás», respondió Carmen, intercambiando una mirada significativa con Guillermo. «Estamos tratando de averiguarlo». Guillermo se sentó pesadamente en el sofá, con el álbum en su regazo. «Carmen, esto lo cambia todo. Si esa mujer es realmente la madre biológica de Isabel, y la tuya». «Podría ser solo una coincidencia», interrumpió Carmen, pero su voz carecía de convicción. «¿Cuántas coincidencias necesitamos antes de aceptar que podría ser verdad?», preguntó Guillermo en voz baja. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de años de preguntas sin respuesta. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Necesitamos saber más», dijo con firmeza. «Sobre esa mujer, sobre la adopción de Isabel, sobre todo». Guillermo asintió, cogiendo su teléfono. «Llamaré al doctor Fernández ahora mismo. Haya tormenta o no, necesitamos actuar». Mientras Guillermo hablaba por teléfono, Carmen se encontró rodeada por los trillizos, sus caritas llenas de preguntas. «Mamá, ¿vamos a tener una tía?», preguntó Sofía inocentemente. Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «No lo sé, mi amor, pero estamos intentando averiguarlo». «¿Y un abuelo y una abuela?», añadió Lucas esperanzado. «Quizás», respondió Carmen, atrayéndolos a los tres en un fuerte abrazo. «Pero recordad, vosotros tres sois mi familia, pase lo que pase». Guillermo terminó la llamada, su rostro una mezcla de emociones. «El doctor Fernández está de camino. Dice que tiene información importante que no puede esperar». «Pero la tormenta», comenzó Carmen, mirando hacia la ventana donde la nieve seguía cayendo sin piedad. «Insistió», respondió Guillermo. «Dijo que es crucial que hablemos hoy». Las siguientes horas pasaron en una neblina de ansiedad y expectación. Los niños, sintiendo la tensión, se mantuvieron inusualmente callados, jugando en un rincón del salón mientras Carmen y Guillermo examinaban cada foto y documento, buscando más pistas. Cuando el timbre finalmente sonó, cortando el aullido de la tormenta, todos saltaron. Guillermo fue a abrir, regresando momentos después con el doctor Fernández, cubierto de nieve y sosteniendo una gruesa carpeta. «Señoras y señores», comenzó el abogado, su tono grave, «tengo noticias que lo cambiarán todo».
Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Guillermo, a sus hijos y de vuelta al doctor Fernández. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tormenta de fuera parecía hacer eco de la tormenta emocional dentro de la finca. Secretos largamente enterrados estaban a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual después de esta noche. Carmen respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Fuera lo que fuera, lo enfrentaría. Por ella misma, por sus hijos y por la hermana que nunca conoció, pero que siempre había sido parte de su vida. La noche que lo cambió todo acababa de empezar. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro de la finca se había instalado un tenso silencio. El doctor Fernández acababa de irse, dejando a Carmen y Guillermo atónitos por las revelaciones que había traído. Los niños, sintiendo la pesada atmósfera, se habían retirado a su habitación a jugar. Carmen se sentó en el sofá del salón, con la mirada perdida en la chimenea crepitante. Guillermo se unió a ella, ofreciéndole una taza de té caliente. «Gracias», murmuró, aceptando la bebida con manos temblorosas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Guillermo con delicadeza, sentándose a su lado. Carmen dejó escapar un suspiro tembloroso. «Sinceramente, no lo sé. Es mucho que procesar». Guillermo asintió, comprensivo. «Lo sé. Descubrir que tú e Isabel erais realmente hermanas biológicas es mucho». «¿Hermanas?», repitió Carmen, probando la palabra. «Toda mi vida me pregunté si tenía familia en alguna parte, y ahora...» «Y ahora sabes que la tenías», completó Guillermo en voz baja. Lágrimas brotaron de los ojos de Carmen. «Pero nunca tuve la oportunidad de conocerla, de tener realmente una hermana». Guillermo le puso una mano reconfortante en el hombro. Quizás puedas conocerla a través de mis recuerdos, a través de las historias que puedo contarte». Carmen lo miró, agradecida. «Me gustaría». Cayeron en un cómodo silencio, roto solo por el crepitar del fuego. «Guillermo», comenzó Carmen con vacilación, «¿puedo preguntarte algo personal?». Él asintió, animándola a continuar. «¿Cómo fue perder a Isabel y nunca tener la oportunidad de tener hijos?». Guillermo cerró los ojos por un momento, el dolor evidente en su rostro. Cuando los abrió, estaban empañados. «Es un dolor que nunca desaparece del todo», respondió con voz áspera. «Isabel era mi mejor amiga, mi compañera en todo. Perderla fue como perder una parte de mí mismo». Carmen escuchaba atentamente, con el corazón doliéndole por él. «En cuanto a los hijos», continuó, «ese era el sueño de Isabel. Lo intentamos durante años, pasamos por tratamientos, pero nunca sucedió. Cuando enfermó, ese sueño murió con ella». «Lo siento», susurró Carmen, colocando su mano sobre la de él. Él le dedicó una sonrisa triste. «Verte con tus trillizos es un recordatorio agridulce de lo que podría haber sido». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Son mi vida», dijo en voz baja, «pero no siempre fue fácil». Guillermo la miró con curiosidad, animándola silenciosamente a continuar. Carmen respiró hondo. Su padre no está en el panorama. Nunca lo estuvo. «¿Te abandonó?», preguntó Guillermo, con una nota de ira en su voz. Carmen negó con la cabeza. Ni siquiera supo de ellos. Fue un encuentro de una noche. Para cuando me di cuenta de que estaba embarazada, no había forma de contactarlo. Guillermo pareció conmocionado. «¿Lo enfrentaste todo sola?». «No tuve elección», se encogió de hombros Carmen. «Fue aterrador al principio. Un embarazo de trillizos, sin familia, sin mucho dinero, pero cada desafío me hizo más fuerte». Guillermo la miró con admiración y respeto. «Eres increíble, Carmen, verdaderamente increíble». Antes de que Carmen pudiera responder, un grito agudo llegó desde la habitación de los niños. Ambos se levantaron de inmediato, corriendo a ver qué pasaba. Encontraron a Sofía sentada en la cama, llorando, mientras Elena y Lucas la observaban preocupados. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Carmen, corriendo al lado de su hija. «Me duele la barriga», sollozó Sofía.
y tengo frío. Carmen le puso la mano en la frente. Estaba caliente. «¿Tiene fiebre?», le dijo a Guillermo, con la preocupación en la voz. Guillermo asintió, ya tomando medidas. «Traeré el termómetro y alguna medicina. Tenemos un botiquín bien surtido en el baño». En los minutos siguientes, Carmen y Guillermo trabajaron en sincronía, cuidando de Sofía. Guillermo le tomó la temperatura mientras Carmen preparaba una compresa fría. Juntos lograron darle un poco de medicina para la fiebre. «Estarás bien, princesa», murmuró Guillermo, sorprendiéndose a sí mismo con el tierno apodo. Carmen lo miró, conmovida por su amabilidad. Verlo cuidar de Sofía con tanta ternura hizo que algo se derritiera dentro de ella. Las siguientes horas fueron un borrón de vigilancia y tranquilidad. Carmen y Guillermo se turnaron para controlar a Sofía, consolar a Elena y Lucas y mantenerse calmados el uno al otro. Durante uno de estos intercambios, en medio de la noche, Carmen encontró a Guillermo en el pasillo, con aspecto agotado pero decidido. «¿Cómo está?», preguntó de inmediato. «La fiebre está bajando», respondió Carmen, con el alivio evidente en su voz. «Gracias, Guillermo, por todo». Él le dedicó una sonrisa amable. «No tienes que agradecerme. Yo me preocupo por vosotros, por todos vosotros». Hubo un silencio cargado entre ellos, lleno de cosas no dichas. Entonces, sin pensar, Carmen se adelantó y abrazó a Guillermo. Él se tensó por un segundo, sorprendido, antes de relajarse en el abrazo, rodeándola con sus brazos. Se quedaron así por un largo momento, encontrando consuelo el uno en el otro. Cuando se separaron, había una nueva intimidad entre ellos, un entendimiento silencioso. «Deberíamos intentar dormir un poco», dijo Carmen en voz baja. Guillermo asintió. «Despiértame si necesitas algo». Al volver a la habitación, Carmen se tumbó junto a Sofía, acariciando suavemente el pelo de su hija. Sus pensamientos se dirigieron a Guillermo, a las revelaciones de la noche, a la extraña pequeña familia que estaban formando en esta finca aislada por la nieve. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se permitió pensar en el futuro con esperanza. Fuera lo que les esperaba, ya no estaba sola. Y eso, se dio cuenta, marcaba toda la diferencia. El silencio en la habitación era palpable, roto solo por el tic-tac del viejo reloj y el aullido ocasional del viento afuera. El doctor Fernández acababa de revelar la información que traía, y ahora Carmen y Guillermo estaban sentados, atónitos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. «Repítelo, por favor», pidió Carmen en apenas un susurro. «Necesito oírlo de nuevo». El doctor Fernández se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. «Los registros que encontramos confirman, más allá de toda duda, que usted, señorita Carmen, y la difunta señora Isabel, esposa del señor Guillermo, eran hermanas biológicas. Fueron separadas al nacer y dadas en adopción a diferentes familias. Guillermo, que sostenía la mano de Carmen, la apretó suavemente. Sus ojos brillaban con lágrimas y una miríada de emociones. «¿Cómo es posible?», preguntó Carmen, con la mente dando vueltas. «Todos estos años y nunca lo supimos». El abogado abrió una carpeta, sacando algunos documentos. Aparentemente, su madre biológica era muy joven cuando las tuvo a ambas, gemelas. No podía cuidar de las dos y, temiendo que las separaran en el sistema, eligió darlas a familias diferentes, esperando que cada una tuviera una mejor oportunidad. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Una hermana. Tenía una hermana todo este tiempo y nunca lo supo. ¿Y ahora? Ahora era demasiado tarde. «¿Isabel?», murmuró mirando a Guillermo. ¿Ella lo sabía? Guillermo negó con la cabeza, su propia voz embargada por la emoción. «No. Ella siempre sospechó que tenía una hermana, pero nunca tuvimos pruebas concretas. Pasó años buscando, pero el cáncer se la llevó antes de que pudiera descubrirlo», terminó Carmen, sintiendo un agudo dolor en el pecho. El doctor Fernández continuó, con voz suave. «También encontramos registros de su madre biológica. Falleció hace unos años, pero dejó cartas para ambas.
Le entregó 2 sobres amarillentos a Carmen. Ella los tomó con manos temblorosas, leyendo la delicada caligrafía. Para mi Carmen y para mi Isabel. Yo no sé si puedo leer esto ahora, dijo Carmen con la voz quebrada. Guillermo le puso un brazo alrededor, atrayéndola hacia él. No tienes que hacerlo. No ahora mismo. Podemos esperar a que estés lista. Carmen asintió, agradecida por su apoyo. Miró al doctor Fernández. ¿Hay algo más que necesitemos saber? El abogado vaciló. Hay registros médicos. La condición que se llevó a Isabel es genética. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Quieres decir que...? Debería hacerse pruebas, sí, confirmó el doctor Fernández en voz baja. Es solo una precaución, pero es importante, completó Guillermo, con el rostro pálido por el recuerdo de lo que pasó Isabel. Carmen asintió, sintiéndose repentinamente agotada. Era demasiado para procesar de una vez. Una hermana que nunca conoció, una madre que nunca conoció y ahora la posibilidad de una condición hereditaria. «¡Mamá!». La voz de Sofía rompió el tenso momento. Los niños, a quienes se les había pedido que jugaran en otro lugar, ahora se asomaban por la puerta, preocupados. Carmen forzó una sonrisa, abriendo los brazos para ellos. Los trillizos corrieron a su abrazo, rodeándola de calidez. «Está bien, mis amores», murmuró, besando sus cabezas. «Mamá acaba de recibir algunas noticias sorprendentes». «¿Buenas o malas noticias?», preguntó Lucas, curioso. Carmen intercambió una mirada con Guillermo antes de responder. «Un poco de ambas. Pero lo más importante es que nos tenemos los unos a los otros, ¿verdad?». Guillermo se unió al abrazo, envolviendo a Carmen y a los niños en sus brazos. «Exacto. Somos una familia, pase lo que pase». El doctor Fernández se quedó en silencio, comprendiendo que era hora de darles privacidad. «Estaré en contacto. Si tienen alguna pregunta», dijo en voz baja antes de irse. Cuando estuvieron solos, Carmen finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la hermana que nunca conoció, por la madre que nunca conoció y por todas las posibilidades perdidas. Guillermo la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas silenciosas. «Lo siento tanto, Carmen», susurró. «Siento que tú e Isabel nunca llegarais a conoceros». Carmen levantó la vista hacia los ojos de Guillermo. «Pero nos hemos conocido, en cierto modo, ¿no? A través de ti, a través de estos recuerdos, a través de esta conexión inexplicable que sentimos desde el principio». Guillermo asintió, con una sonrisa triste en los labios. «Isabel te habría adorado. Y a estos niños siempre quiso ser tía». Los niños, sintiendo la emoción en el aire, abrazaron a Carmen y Guillermo con más fuerza. «¿Entonces, realmente teníamos una tía?», preguntó Elena en voz baja. Carmen asintió, acariciando el pelo de su hija. «Sí, cariño, una tía muy especial que, por desgracia, ya no está con nosotros». «Pero sigue siendo parte de nuestra familia, ¿verdad?», preguntó Lucas. «Siempre», respondió Guillermo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Isabel siempre será parte de esta familia». A medida que avanzaba la noche, la tormenta de afuera comenzó a calmarse. Carmen, Guillermo y los niños permanecieron acurrucados, encontrando consuelo los unos en los otros. La verdad había sido revelada, trayendo dolor y alegría, pérdida y ganancia. Carmen sabía que los próximos días serían difíciles. Había mucho que procesar, decisiones que tomar y un pasado que explorar. Pero mirando a Guillermo y a sus hijos, sintió una oleada de fuerza y determinación. Lo enfrentarían juntos, como una familia. Y de alguna manera, en algún lugar, Carmen sintió que Isabel les sonreía, finalmente en paz, sabiendo que su hermana había encontrado el camino de regreso a la familia que tanto amaba. Los días posteriores a la revelación fueron una montaña rusa emocional para Carmen. Sentada en el porche de la finca, viendo a los trillizos jugar en la nieve con Guillermo, se permitió reflexionar sobre el giro que había dado su vida. Descubrir que Isabel era su hermana trajo una mezcla compleja de emociones. Alegría por saber finalmente que tenía una familia biológica,
dolor por haber perdido a una hermana que nunca conoció, y una extraña sensación de culpa por acercarse cada vez más a Guillermo. ¿Un céntimo por tus pensamientos? La voz de Guillermo la sacó de sus cavilaciones. Se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de chocolate caliente. Carmen aceptó con una sonrisa de agradecimiento, solo procesándolo todo. Guillermo asintió. Es mucho que asimilar. ¿Cómo lo estás llevando tú? ¿Yo? Preguntó Carmen, volviéndose hacia él. Guillermo guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en el paisaje nevado. Es extraño, dijo finalmente. Por un lado, siento que Isabel está más cerca que nunca. Por otro, es un doloroso recordatorio de tu pérdida, completó Carmen en voz baja. Exacto, asintió Guillermo. Pero, ¿sabes qué? Verte a ti con los niños, escuchar tus historias. Es como si una parte de Isabel siguiera aquí. El corazón de Carmen se encogió. Ojalá la hubiera conocido. Te habría querido, sonrió Guillermo. Y a estos niños habría estado absolutamente encantada. Como para enfatizar el punto, un grito alegre resonó desde el jardín. Lucas acababa de golpear a Guillermo con una bola de nieve y ahora corría a esconderse detrás de un árbol. «¡Vengan a jugar!», llamó Elena, saludando con entusiasmo a Carmen. Carmen se rió, dejando su taza a un lado. «Supongo que nos están convocando». La tarde pasó en un borrón de risas, peleas de bolas de nieve y construcción de muñecos de nieve. Carmen se maravilló de cómo Guillermo se transformaba en presencia de los niños. El hombre serio y agobiado daba paso a alguien juguetón y lleno de vida. Más tarde, mientras los niños dormían la siesta, Carmen encontró a Guillermo en su despacho, inmerso en papeleo. ¿Trabajando duro?, preguntó, llamando suavemente a la puerta abierta. Guillermo levantó la vista, con una sonrisa cansada, pero satisfecha en su rostro. Implementando algunos cambios en la empresa. Esa idea que me diste sobre usar nuestra influencia para mejorar las condiciones laborales, la estamos poniendo en práctica. Carmen sintió una oleada de orgullo. Eso es maravilloso, Guillermo. Marcará una gran diferencia en la vida de muchas personas. Todo gracias a ti, respondió él, con la mirada intensa. Me recordaste lo que realmente importa. Un momento de silencio pasó entre ellos, cargado de algo no dicho. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «Guillermo, yo», comenzó, pero fue interrumpida por Sofía, que irrumpió en el despacho. «¿Tío Will?», exclamó la niña, lanzándose a los brazos de Guillermo. «¿Puedes leernos un cuento?». Guillermo se rió, levantando a Sofía en su regazo. «Claro que sí, princesa. ¿Por qué no llamamos a tus hermanos y hacemos que sea un cuento en grupo?». Carmen observó, conmovida, cómo Guillermo salía del despacho con Sofía, llamando a Elena y Lucas por el camino. La facilidad con la que se había adaptado al papel de figura paterna la sorprendió y le calentó el corazón. Más tarde esa noche, con los niños finalmente dormidos, Carmen y Guillermo se encontraron en la biblioteca. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Los niños realmente te adoran», comentó Carmen, aceptando la copa de vino que Guillermo le ofrecía. «Y yo los adoro a ellos», respondió Guillermo sinceramente. «Han devuelto tanta vida y alegría a esta casa y a mí». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Guillermo, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros». Guillermo dejó su copa a un lado, volviéndose para mirarla de frente. «Carmen, no tienes que agradecerme nada. Teneros a ti y a los niños aquí. Es como si finalmente hubiera encontrado algo que no sabía que me faltaba». Sus miradas se encontraron y Carmen sintió una oleada de emoción recorrerla. Había una conexión entre ellos, algo más allá del vínculo a través de Isabel. Algo nuevo, aterrador y maravilloso. «Sé que es complicado», continuó Guillermo en voz baja, «nuestra historia, nuestras conexiones, pero no puedo negar lo que estoy sintiendo». Carmen respiró hondo, con el corazón palpitante. «Yo también lo siento, Guillermo, y me asusta. Es como si estuviéramos traicionando a Isabel de alguna manera». Guillermo tomó sus manos entre las suyas.
He pensado mucho en eso. Y, ¿sabes qué? Creo que Isabel estaría feliz. Feliz de que nos hayamos encontrado, de que nos estemos cuidando el uno al otro. Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. ¿Tú crees? Estoy seguro, respondió Guillermo con firmeza. Isabel siempre quiso que yo fuera feliz. Y tú, Carmen, tú me haces feliz. En ese momento, con el fuego crepitando suavemente y el recuerdo de Isabel flotando como una bendición silenciosa, Carmen y Guillermo se inclinaron. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesa y posibilidad. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas en sus rostros. «¿Entonces, qué hacemos ahora?», preguntó Carmen, con la voz apenas un susurro. Guillermo sonrió con ternura, acariciando su mejilla. «Ahora construimos algo nuevo, juntos, un día a la vez». Carmen asintió, sintiendo una oleada de esperanza y felicidad. Allí, en los brazos de Guillermo, con sus hijos durmiendo a salvo arriba, finalmente sintió que había encontrado su lugar. El viaje para reconstruir los lazos apenas comenzaba, pero con amor, comprensión y el recuerdo de Isabel guiando el camino, Carmen supo que podían enfrentar cualquier desafío, juntos, como una familia. El amanecer pintaba el cielo con suaves tonos de rosa y naranja cuando Carmen se despertó. Se estiró, sintiendo aún el calor del abrazo de Guillermo de la noche anterior. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente en paz. Al bajar las escaleras, Carmen oyó voces provenientes de la cocina. Se detuvo en la puerta, observando la escena. Guillermo, todavía en pijama, volteando tortitas mientras los trillizos se sentaban en la encimera, parloteando emocionados. «Tío Will, haces las mejores tortitas del mundo», exclamó Lucas con la boca llena. Guillermo se rió juguetonamente, revolviendo el pelo del niño. «Gracias, campeón, pero no se lo digas a tu madre, podría ponerse celosa». «Demasiado tarde», dijo Carmen, entrando en la cocina con una sonrisa. «Mis secretos de las tortitas han sido oficialmente superados». Los niños chillaron de alegría al ver a su madre, corriendo a abrazarla. Guillermo miró a Carmen con una expresión tierna, una alegría en sus ojos que nunca antes había visto. Después del desayuno, con los niños jugando en el salón, Guillermo pidió hablar con Carmen en privado. Fueron al despacho y Carmen notó la tensión en los hombros de Guillermo. «¿Está todo bien?», preguntó preocupada. Guillermo respiró hondo, como si reuniera valor. «Carmen, tengo algo importante que decirte. O más bien, ¿qué proponerte?» Carmen sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?». Él tomó sus manos entre las suyas, sus ojos sinceros e intensos. «Estos últimos días, contigo y los niños, han sido los más felices que he tenido en años. Has devuelto la vida a esta casa. Y a mí». Carmen sonrió suavemente, apretando sus manos en respuesta. «Siempre he soñado con ser padre», continuó Guillermo, con la voz embargada por la emoción. «Isabel y yo lo intentamos tanto. Y ahora, viéndote con los trillizos, me doy cuenta de que todavía lo quiero, más que nunca». Carmen sintió que se le cortaba la respiración, anticipando lo que diría a continuación. «Carmen», dijo Guillermo, su voz firme a pesar de la emoción, «quiero que tú y los niños os quedéis, permanentemente, no solo como invitados, sino como familia». Carmen se quedó mirando, sin palabras. «Más que eso», continuó Guillermo, «me gustaría adoptar legalmente a los trillizos, y si me lo permites, quiero ser su padre en todos los sentidos de la palabra». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «Guillermo, no sé qué decir. Esto es enorme». Guillermo asintió, comprensivo. «Sé que es una gran decisión y entiendo si necesitas tiempo para pensar, pero quiero que sepas que voy en serio. Vosotros 4 sois la familia con la que siempre he soñado». Carmen sintió una oleada de emociones recorrerla: gratitud, amor, miedo, esperanza. «Guillermo, estoy conmovida, de verdad. Pero, ¿estás seguro? 3 niños a la vez. Es mucha responsabilidad».
Guillermo sonrió, con los ojos brillantes. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, Carmen. Amo a esos niños como si fueran míos. Y tú, bueno, creo que ya sabes lo que siento por ti. Carmen se sonrojó, recordando el beso que habían compartido la noche anterior. Yo también te quiero, Guillermo, susurró. Se abrazaron, ambos llorando. Cuando se separaron, Carmen dijo: Creo que deberíamos hablar con los niños. Ellos también tienen que tener voz en esto. Guillermo estuvo de acuerdo, y juntos llamaron a los trillizos al despacho. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Sofía, con los ojos grandes y curiosos. Carmen y Guillermo intercambiaron una mirada antes de que Guillermo se arrodillara frente a los niños. Elena, Lucas, Sofía, comenzó en voz baja. Sabéis que os quiero mucho, ¿verdad? Los niños asintieron, sonriendo alegremente. Bueno, he estado hablando con vuestra mamá, continuó Guillermo, y nos preguntábamos cómo os sentiríais si me convirtiera en vuestro papá oficialmente. Hubo un silencio atónito antes de que Elena gritara. ¿Quieres decir que podemos llamarte papá? Guillermo se rió, conmovido. Sí, cariño, si queréis. Lucas frunció el ceño, pensativo. Pero, ¿y nuestro otro papá? Carmen se arrodilló junto a Guillermo. Recuerda, cariño, nunca conociste a tu padre biológico. El tío Will, Guillermo, quiere ser un papá de verdad para vosotros, alguien que esté siempre aquí, que os quiera y os cuide. Sofía, que había estado inusualmente callada, de repente se lanzó a los brazos de Guillermo. «Quiero que seas mi papá», susurró. Guillermo la abrazó con fuerza, con lágrimas rodando por su rostro. «Me encantaría ser tu papá, princesa». Elena y Lucas se unieron rápidamente al abrazo y Carmen observó, con el corazón rebosante de amor y gratitud. Cuando finalmente se separaron, todos con los ojos llorosos y enormes sonrisas, Guillermo miró a Carmen. «¿Y tú, mi amor? ¿Qué dices? ¿Hacemos de esta finca nuestro hogar? ¿Nos convertimos en una familia?» Carmen miró a sus hijos, al hombre que había entrado en sus vidas de forma tan inesperada, y supo su respuesta. «Sí», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí a todo». La habitación estalló en vítores. Los niños saltaban y bailaban. Guillermo hizo girar a Carmen en sus brazos y por un momento todo pareció perfecto. Más tarde esa noche, con los niños finalmente dormidos después de horas de emocionada planificación sobre sus nuevas habitaciones y su futuro, Carmen y Guillermo se sentaron en el porche, contemplando las estrellas. «¿Estás seguro de que estás listo para esto?», preguntó Carmen en voz baja. 3 niños de 6 años. Es todo un cambio. Guillermo sonrió, atrayéndola hacia él. «Nunca he estado más seguro en mi vida. Vosotros 4 sois el regalo que nunca supe que necesitaba». Carmen apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes, durante años me pregunté por qué mi vida era tan difícil, por qué no tenía familia, por qué luchaba tanto. Ahora veo que todo me condujo a este momento, a ti». Guillermo le besó la coronilla. Isabel siempre decía que no existen las coincidencias, solo los encuentros predestinados. Creo que tenía razón. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de su decisión. «Mañana empezaremos con los preparativos legales», dijo Guillermo. «Para la adopción, para el traslado de los niños al colegio local». Carmen asintió, sintiendo una oleada de gratitud recorrerla. «Guillermo, gracias por darnos un hogar, una familia». Él le levantó la barbilla suavemente, mirándola a los ojos. «No, mi amor, gracias a vosotros por darme la familia que siempre soñé». Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas para el futuro. Bajo el cielo estrellado, con la suave respiración de los niños flotando a través de una ventana abierta, Carmen supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La inesperada decisión de Guillermo lo había cambiado todo, y aunque el camino por delante podría tener desafíos, Carmen sabía que juntos, como una familia, podrían superar cualquier cosa. Las semanas siguientes a la decisión de Guillermo fueron un torbellino de actividad. La finca, antes silenciosa y casi lúgubre, ahora bullía de vida,
y de las ocasionales discusiones acaloradas sobre colores de pared y disposición de muebles. Una mañana soleada, Carmen y Guillermo estaban en el despacho, rodeados de montones de documentos legales. El doctor Fernández, sentado frente a ellos, explicaba las complejidades del proceso de adopción. El hecho de que no estéis casados podría complicar ligeramente las cosas, señaló el abogado, ajustándose las gafas. Pero dada la impecable trayectoria y la estabilidad financiera del señor Guillermo, no preveo grandes obstáculos. Carmen se mordió el labio, preocupada. ¿Y el padre biológico de los niños? Aunque nunca estuvo presente. No se preocupe, aseguró el doctor Fernández. Como nunca reclamó la paternidad y no figura en los certificados de nacimiento, sus derechos son prácticamente inexistentes. Guillermo apretó la mano de Carmen, tranquilizándola. Saldremos de esto juntos, mi amor. Un paso a la vez. Mientras los adultos lidiaban con la burocracia, los trillizos enfrentaban sus propios desafíos de adaptación. Elena, siempre la más extrovertida, estaba encantada con la idea de un nuevo padre y un nuevo hogar. Lucas, por otro lado, parecía más reservado. Una tarde, Carmen encontró a Lucas sentado solo en el jardín, jugando distraídamente con un coche de juguete. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, sentándose a su lado. Lucas se encogió de hombros, evitando la mirada de su madre. Supongo. Carmen le pasó un brazo por los hombros. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? El niño permaneció en silencio por un momento antes de hablar finalmente. Mamá, ¿y si el tío Will? Quiero decir, papá, ¿se cansa de nosotros? ¿Y si ya no nos quiere? El corazón de Carmen se encogió ante el miedo en la voz de su hijo. Oh, Lucas, dijo en voz baja, Guillermo os quiere. Él eligió ser vuestro padre. Eso no es algo que la gente haga a la ligera. Pero, ¿y si cambia de opinión?, insistió Lucas, finalmente levantando la vista hacia ella. En ese momento, Guillermo apareció en el jardín, llevando una caja de herramientas. Al ver a Carmen y Lucas, se acercó con una sonrisa. Campeón, dijo Guillermo, notando la expresión seria de Lucas. ¿Qué tal si me ayudas a arreglar el coche de tu madre? Ya es hora de que pongamos en marcha a ese viejo amigo. Los ojos de Lucas se iluminaron. ¿De verdad? Por supuesto, respondió Guillermo, revolviendo cariñosamente el pelo del niño. Todo padre necesita un buen ayudante, ¿verdad? Carmen observó, conmovida, cómo Guillermo y Lucas se dirigían al coche. La forma en que Guillermo asumía naturalmente el papel de padre, incluyendo siempre a los niños en sus actividades, le calentaba el corazón. En los días siguientes, Guillermo se esforzó por dominar los matices de la paternidad. Hubo momentos de frustración, como cuando intentó que Sofía tomara medicina para un resfriado. «Vamos, princesa», suplicaba Guillermo, sosteniendo una cucharada de jarabe. «Solo un sorbo rápido». Sofía se cruzó de brazos, haciendo un puchero. «No quiero. Sabe fatal». Carmen, observando desde la puerta, decidió intervenir. Sofía», llamó, cogiendo un vaso de zumo. «¿Qué tal si tomamos nuestra medicina juntas? Yo tomaré un sorbo de mi medicina especial y tú tomas la tuya. Quien ponga la cara más graciosa gana, ¿vale?» Los ojos de Sofía brillaron ante el desafío, y en segundos la medicina estaba abajo, seguida de risitas mientras todos hacían caras exageradas. Guillermo miró a Carmen, impresionado. «¿Cómo haces que parezca tan fácil?» Carmen sonrió, encogiéndose de hombros. «Años de práctica. Pero lo estás haciendo genial, amor. Es solo cuestión de tiempo y paciencia». A medida que pasaban los días, la dinámica familiar se solidificaba. Las mañanas estaban llenas del caos organizado de preparar a 3 niños para el colegio, con Guillermo encargándose de las fiambreras, mientras Carmen trenzaba el pelo de Elena y Sofía. Las noches se dedicaban a cenas familiares, seguidas de sesiones de lectura, donde cada miembro de la familia elegía un libro para leer en voz alta. Guillermo descubrió un talento especial para hacer voces diferentes para cada personaje, para gran deleite de los niños. No todo era perfecto, por supuesto. Hubo discusiones sobre las normas, celos cuando Guillermo prestaba más atención a un niño, y ocasionales crisis cuando la realidad se sentía abrumadora.
Una noche particularmente dura, después de acostar a los niños tras un día lleno de pequeños dramas, Carmen y Guillermo se encontraron en el porche, agotados pero decididos. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó Guillermo, pasándose una mano por el pelo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para ellos? Carmen se acercó, abrazándolo. Eres más que suficiente, Guillermo. Ser padre no se trata de ser perfecto, se trata de estar ahí, de amar incondicionalmente y de intentar mejorar siempre. Guillermo la besó suavemente. ¿Qué haría yo sin ti? Probablemente estarías perdido intentando averiguar cómo funciona la lavadora, bromeó Carmen, aligerando el ambiente. Rieron juntos, su alegría resonando en la noche. Al día siguiente, Guillermo sorprendió a todos apareciendo con un perro. Pensé que podríamos añadir otro miembro a la familia, explicó mientras los niños gritaban de alegría y se agolpaban alrededor del cachorro de labrador. Carmen enarcó una ceja. ¿Un perro? ¿Estamos seguros de que estamos listos para esto? Guillermo sonrió, atrayéndola hacia él. Creo que es una gran manera de enseñar responsabilidad a los niños. Además, toda familia necesita una mascota, ¿no? Viendo a los niños jugar emocionados con su nuevo amigo peludo, Carmen no pudo evitar sonreír. Esta era su familia ahora, imperfecta, ruidosa y absolutamente maravillosa. Después de semanas de trabajo, el viejo Seat finalmente volvió a rugir. El sonido del motor fue como música para los oídos de todos. «¡Lo conseguimos!», gritó Lucas, saltando de arriba abajo. Guillermo sonrió, limpiándose la grasa de las manos. «Sí, campeón, lo conseguimos. Ahora este viejo amigo está listo para muchas nuevas aventuras». Carmen miró el coche con una mezcla de nostalgia y esperanza. Había sido su compañero en tantas dificultades y ahora simbolizaba un nuevo comienzo. «¿Qué tal un paseo?», sugirió. Todos juntos. En minutos estaban todos en el coche, el nuevo cachorro, llamado Max, apretado entre los niños en el asiento trasero. Mientras Guillermo conducía por las calles del pueblo, Carmen miró a su alrededor, a sus hijos sonrientes, al hombre increíble a su lado y al brillante futuro que se extendía por delante. Sabía que los desafíos seguirían llegando. Habría días difíciles, discusiones, momentos de duda. Pero mirando a su familia, Carmen estaba segurísima de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El viejo coche, antes un símbolo de sus luchas solitarias, ahora transportaba no solo a Carmen y sus trillizos, sino a una familia entera lista para embarcarse en un nuevo viaje de amor, crecimiento e infinitas posibilidades. El aroma a pino fresco y galletas recién horneadas llenaba la finca, ahora irreconocible en comparación con un año atrás. Donde antes reinaba el silencio, ahora resonaban risas y pasos apresurados. Carmen estaba de pie en el salón, sonriendo mientras los trillizos, ahora de 7 años, decoraban un árbol de Navidad gigante. Guillermo, subido a una escalera, intentaba colocar la estrella en la cima bajo las entusiastas instrucciones de los niños. «Un poco más a la izquierda, papá», gritaba Elena. «No, a la derecha», contradecía Lucas. Guillermo se rió, bajando de la escalera. «¿Qué tal si lo decidimos democráticamente?». Carmen se acercó, abrazando a Sofía. «¿Tú qué crees, cariño? ¿Dónde debería ir la estrella?». Sofía miró pensativamente el árbol antes de responder. «Creo que está perfecta justo en el medio». Guillermo sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Carmen. «Sabias palabras de nuestra pequeña diplomática. En el medio será». Mientras Guillermo volvía a subir para colocar la estrella, Carmen reflexionó sobre cómo sus vidas habían cambiado en el último año. La adopción de los trillizos por parte de Guillermo se había finalizado hacía 6 meses, en una emotiva ceremonia que dejó a todos llorando. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Debe ser la tía María», exclamó Lucas, corriendo hacia la puerta. Carmen sonrió, recordando cómo su vida profesional también había florecido. Con el apoyo de Guillermo, había puesto en marcha un negocio de servicios de limpieza de primera calidad, utilizando su viejo coche como símbolo. De lo viejo a lo nuevo. Limpiezas Carmen, que rápidamente había ganado una gran reputación en el pueblo. «Feliz Navidad a todos»,
Entró María, cargada de regalos, e inmediatamente fue rodeada por los abrazos de los niños. La tarde transcurrió en un torbellino de preparativos navideños, todos ayudando a preparar el festín de Nochebuena. Carmen observó a Guillermo enseñar a Lucas a rellenar el pavo, sintiendo que su corazón se desbordaba de amor. Más tarde, con los niños en la cama, Carmen y Guillermo se encontraron en el porche, viendo caer la nieve suavemente. «Pensar que hace un año estábamos atrapados aquí por una tormenta», comentó Guillermo, atrayendo a Carmen hacia él. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Quién iba a decir que esa tormenta nos traería tanto? Guillermo tomó la mano de Carmen, sus dedos jugando con el anillo de compromiso. «Hablando de traer cosas buenas, ¿has decidido una fecha para la boda?» Carmen miró el anillo, su corazón revoloteando. «¿Qué tal en Nochevieja?» «Un año nuevo, un nuevo comienzo». Los ojos de Guillermo se iluminaron. «Perfecto. Como tú». Los días pasaron rápidamente y pronto llegó la Nochevieja. La finca estaba decorada para la doble celebración, la boda y las festividades de Año Nuevo. Carmen, con su sencillo pero elegante vestido blanco, se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer segura y feliz que veía reflejada. Los trillizos entraron, todos vestidos para la ocasión. Sofía sostenía algo en sus manos, una pequeña réplica del viejo coche de Carmen transformada en un delicado adorno. «Para que recuerdes de dónde venimos», explicó Sofía, «y lo lejos que hemos llegado». Carmen abrazó a los tres conmovida. «Es perfecto, mis amores, absolutamente perfecto». La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando Guillermo vio a Carmen caminar hacia él, flanqueada por los trillizos, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Se intercambiaron los votos, promesas de amor, respeto y compañerismo, selladas con un beso apasionado, mientras amigos y familiares aplaudían. A medianoche, con la cuenta atrás resonando por la finca, Carmen y Guillermo se encontraron de nuevo en el porche. «Feliz Año Nuevo, señora Thompson», susurró él, atrayéndola hacia un beso. «Feliz Año Nuevo, señor Thompson», respondió ella, sonriendo. El sonido de una bocina los sorprendió. En el jardín vieron el viejo coche de Carmen, ahora restaurado y decorado, aparcado junto a la entrada. «¡Sorpresa!», gritaron los trillizos. «Es nuestro regalo de bodas». Carmen y Guillermo bajaron las escaleras, asombrados. El viejo coche, antes un símbolo de las luchas de Carmen, ahora representaba su viaje, su perseverancia y el amor que los unía. «¿Qué tal un paseo?», sugirió Guillermo, abriendo la puerta para Carmen. Con los trillizos en el asiento trasero, riendo y cantando, Carmen y Guillermo emprendieron un viaje nocturno. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las luces de Navidad y los fuegos artificiales que explotaban en el cielo. Carmen miró a su alrededor, al hombre increíble a su lado, a los maravillosos niños en el asiento trasero y al brillante futuro que se extendía ante ellos. Su corazón rebosaba de gratitud y amor. De una limpiadora solitaria, con un coche viejo, a una mujer realizada con una familia amorosa y un negocio próspero, Carmen sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Pero ahora, con Guillermo y los niños a su lado, estaba lista para cualquier aventura que el destino le deparara. El viejo coche rodaba por la noche, transportando no solo a una familia, sino sueños, esperanzas y la promesa de muchos años felices por delante. Era, verdaderamente, un nuevo comienzo. Cuando regresaron a la finca, la fiesta todavía estaba en pleno apogeo. Amigos y familiares los recibieron con abrazos y felicitaciones. Carmen notó, con el corazón lleno, cómo la casa, antes fría e impersonal, ahora rebosaba de calidez y amor. Guillermo levantó una copa, llamando la atención de todos. «Me gustaría hacer un brindis», anunció, con la voz llena de emoción. «Por mi hermosa esposa, Carmen, que trajo la luz de nuevo a mi vida. Por nuestros maravillosos hijos, que nos enseñan algo nuevo cada día. Y por todos vosotros, nuestra familia elegida, que habéis hecho este día aún más especial». Carmen levantó su propia copa con lágrimas de felicidad en los ojos. «Y por el amor», añadió,
que nos encuentra en los momentos más inesperados y transforma nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos posibles. Mientras todos brindaban y la celebración continuaba, Carmen se permitió un momento de reflexión. Un año atrás era una mujer solitaria que luchaba por criar a 3 niños y mantener un techo sobre sus cabezas. Ahora se encontraba en el centro de una familia amorosa, con un negocio próspero y un futuro brillante. El viejo coche, ahora orgullosamente aparcado en la entrada de la finca, ya no era solo un medio de transporte, era un símbolo de su viaje, un recordatorio de dónde venía y todo lo que había logrado. Cuando la fiesta finalmente terminó y la casa se quedó en silencio, Carmen y Guillermo se encontraron de nuevo en el porche, observando los primeros rayos de sol del año nuevo. «Feliz 2025, mi amor», susurró Guillermo, abrazándola por la espalda. Carmen se acurrucó en sus brazos, con el corazón lleno de paz y gratitud. «Feliz nuevo comienzo, Guillermo». Y así, con el amanecer de un nuevo año, Carmen supo que estaba exactamente donde debía estar. El camino que la había llevado hasta allí había sido duro y lleno de obstáculos, pero cada desafío, cada lágrima derramada, había valido la pena por este momento de pura felicidad. El futuro era brillante, lleno de promesas y posibilidades, y con Guillermo y los trillizos a su lado, Carmen estaba lista para abrazar cada nueva aventura. Después de todo, esta no era solo la historia de un final feliz, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas.